Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente para la parte de prácticas del lenguaje. Vamos a trabajar con la clase 12. Estamos, recuerden, con la novela de Graciela Vialet, que espero que todos hayan ya empezado a leer, El jamón del sándwich. En la clase anterior hablamos de los paratextos, el sentido figurado, y hablamos de la forma que la novela tiene, que es esta forma de diario íntimo. Ahora, si bien cada capítulo no tiene un título, y nosotros sabemos que es una entrada del diario, que simula una entrada del diario de Cecilia Zacarías, que es la protagonista, si yo tuviera que hacer un relato de la historia, diría que tiene algunas partes que son fundamentales, algunos núcleos narrativos. ¿Qué son los núcleos narrativos? Son las acciones más importantes, por eso se llama núcleo, en el orden en que fueron ocurriendo. Ustedes el año pasado lo vieron como secuencia narrativa. Secuencia quiere decir eso, que una acción depende de la otra. Cuando hablamos del policial también hablábamos de la secuencia narrativa. Acciones importantes en el orden en que fueron ocurriendo. En el caso de la novela, cuando nosotros empezamos a leerla, conocemos la historia de Cecilia a través de su propio diario, y sabemos que la primera acción importante, lo más importante, es esta aparición en su fiesta de 15 de alguien que le deja una tarjetita con algo relacionado con una medallita que ella tenía, que guardaba, que era parte de su historia. A partir de ese núcleo, que es, digamos, esa acción fundamental, más allá de los regalos, de la fiesta, de cómo se viste, de cómo la preparan, de todo lo chinchuda que ella se pone por la fiesta, lo más importante es, a partir de eso, Cecilia empieza a buscar a su familia biológica, empieza a buscar su origen, empieza con esta búsqueda de su identidad. Esa acción, el haber encontrado esa tarjetita y empezar a averiguar quién puede ser, por qué tiene esa medallita, por qué esa medallita era importante. En el Zoom anterior ustedes llevaron sus propios objetos personales, algo que era importante para ustedes. Esa tarjeta con esa medalla va a disparar una serie de temáticas que son importantes para la novela. Por lo tanto, los núcleos narrativos son acciones fundamentales, sin las cuales la historia sería otra. Yo no puedo cambiar el núcleo narrativo tiene un orden y son acciones importantes que disparan los temas fundamentales de la novela y tienen cada uno acciones secundarias que ustedes irán leyendo a medida que avancen con la novela. En la clase que la profesora les armó para Classroom, ustedes van a encontrar cada uno de esos núcleos desarrollados con algún punteo de algunas acciones que tendrán que completar ustedes con la lectura. O sea, ustedes se van a enterar a partir de la clase 12 cuáles son los temas fundamentales, los ejes temáticos. Pero cada uno de esos temas, cada uno de esos núcleos, está acompañado de varias acciones y de varias situaciones que ustedes van a conocer con la lectura. ¿Qué tiene además de particular esta clase? Que después de esos núcleos, que es para que ustedes los lean, se ordenen y vayan acomodándose y vayan pensando, tienen ustedes qué temática vamos a abordar en el Zoom. Recuerden que estamos hablando de la parte de Classroom, que es la que ustedes hacen por escrito, este video en el cual nosotros intentamos explicarles la actividad, y la clase de Zoom, que es para consulta de todo lo que ustedes no hayan entendido o necesiten consultar, pero además para que podamos compartir e intercambiar la interpretación que cada uno de nosotros hace sobre la novela, ¿bien? Ahí está. Bien. Uno de los ejes fundamentales es esto de la familia. En principio, Cecilia se siente el jamón del sándwich, se siente en el medio de la división familiar, que no es una familia dividida en el sentido amoroso, se quieren, son familia, pero queda el padre con una novia nueva, con una nueva pareja, avanzada la novela van a tener un bebé, con lo cual Cecilia va a tener otro hermano. De ese lado está su abuela, esa abuela que ella ama, es la abulinda, que ella permanentemente tiene de compinche y que es fundamental también para la historia de la familia, porque la abuela le cuenta la propia historia de su familia y despierta en ella el deseo de conocer a su propio origen. La familia de la madre, recuerden que la mamá, después de separada de su papá, vuelve a formar una familia con Rubén, que tiene a su vez 3 hijos, por lo cual tal ella queda
como única hija del primer matrimonio, pero después tiene hermanos por un lado y por el otro, y además, a partir de este encuentro con la famosa medallita y con la tarjeta en la cumpleaños de 15, la búsqueda de su familia de origen. En el Zoom, algunos de ustedes me decían, yo lo buscaría. Bueno, hay personas que necesitan completar su identidad y su origen, conocer quiénes somos. A partir de esa búsqueda, Cecilia se va a encontrar con su progenitora, que es Teresa Poveda, y sus 7 hermanos. ¿Qué historia han tenido esos 7 hermanos? ¿Por qué le llega ¿por qué le llega a la fiesta de 15 esa tarjeta? ¿Quién es esa persona? ¿Quién la llevó al hospital? ¿Y por qué ella estuvo unos 5 meses en el hospital antes de ser adoptada? Para el Zoom queda para pensar, ¿qué nos hace familia? ¿Qué es la familia para ella? ¿Por qué le interesa conocer a sus hermanos biológicos? ¿Qué necesita saber sobre su familia? Y sobre todo, ¿cómo está formada? Las familias son muy diversas. No existe más la familia tipo, que tenemos una idea, sino que hay múltiples formas de ser familia. Y la novela plantea un poco eso. Piensen para el Zoom todas estas preguntas como disparadores para que lo podamos charlar. Seguramente algunas de ustedes también serán familias diferentes. ¿Cuál es el próximo tema? Lo va a comentar la profe, identidad. Bien, como dijo Silvi, el próximo tema que vamos a trabajar es identidad, que es el conjunto de rasgos, de características que nos hacen propios, únicos. Cecilia tiene una identidad propia, una identidad que podemos llamarla biológica como una identidad propia que va haciendo a lo largo de su vida y también va a generar una identidad cultural, como todos tenemos nosotros. Nuestro documento es documento nacional de identidad, nos identifica. Somos determinado nombre, bien, pero también somos otro tipo de cosas. Entonces, ella busca qué es ella, quién es. A partir de esa tarjeta anónima que les mencionaba Silvia, está esta cuestión de quién es su progenitora. Y fíjense qué detalle, que también se va a estar relacionado con lo que Silvia les explicó. No la llama mamá, es su progenitora. Aún continuará viva. También se pregunta por qué estuvo esos 5 meses en el hospital, por qué tiene esa medallita y por qué apareció esa otra medallita. Es la misma, coinciden, si tiene más hermanos. Pero también ella no es solamente ese pasado, este es ese presente con esa familia que Silvia les explicó, y también es un futuro de lo que va a hacer. Y también es una identidad desde lo que respecta a la cultura y a la sociedad. Todos somos identidad, tenemos una identidad propia, genética, biológica, y una identidad también que hace de nosotros la sociedad y la cultura. Bien, con respecto a este tema, lo vamos a ir trabajando en el Zoom, pero también les adelantamos que vamos a trabajar el tema de identidad, de historia y de memoria en la próxima clase con la profesora de historia, ¿sí? A través de un taller en el cual también vamos a incluir el diario de Ana Frank. ¿Vieron cómo todos los temas se relacionan? Todos estos núcleos, no narrativos, sino temáticos, estos ejes, se van relacionando. Y bueno, y esta historia de Cecilia y que hace su familia, esa familia tan ampliada, también nosotros la vamos a poder ver desde el rasgo histórico. ¿Qué vamos a ver en el Zoom con respecto a lo que es esta temática? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué rasgos de su personalidad o de su fisonomía creen que Cecilia le proviene de su progenitora? ¿Recuerdan? Cecilia dice que es morena, que tiene el pelo ondulado. Bien, pero ¿eso hace a Cecilia? Este es un rasgo de Cecilia nada más. Pero fíjense la otra pregunta. ¿Qué rasgos de su personalidad y fisonomía cree Cecilia que le proviene de sus padres adoptivos? Aquí hay que corregirlo. Es decir, ¿qué cosas tiene que le hicieron a esa Cecilia parte de su progenitora y qué otra parte le proviene de sus padres? ¿Sí? Y qué parte también le proviene propia de la cultura. Porque recuerden que ella escucha una banda de rock, la misma banda que una de sus hermanas biológicas también escucha y que incluso en un recital le da el gusto de poner el celular en altavoz para que lo pueda escuchar. Entonces, fíjense cuántas cosas vamos incluyendo y podemos ir trabajando. También hay otros temas, como ser la amistad, el tema
aparte es un gran tema también en la edad de ustedes, ¿sí? Todos tenemos amigos, y para todos nuestros amigos son lo mejor, y los cuidamos y pretendemos que nos cuiden. Su mejor amiga era Marianela, pero Marianela tuvo una situación con Seba, ese chico del cual gustaba Cecilia, del cual nos enteramos en las primeras entradas del diario íntimo, que habían bailado, que le había regalado la cajita de música. Pero ¿qué pasa? Los encuentra a Marianela y a Seba besándose. Y ellos estaban en una relación sin haberle contado a Cecilia. Ella a partir de eso se siente triste, traicionada, dolida, se siente incluso muy apenada, y en un momento con tanta ira que que la lleva a golpear a su propia amiga. Y ella, esa acción, fíjense, es lo que la hace decir, bueno, paremos, porque esto acá no puede ser. A partir de esa amistad que se rompe, ella también se va a preguntar realmente qué es la amistad y qué es lo que lleva a alguien a disculpar o perdonar. Entonces nos preguntamos para poder trabajar en el Zoom, ¿qué es la amistad? ¿Es lo mismo disculpar que perdonar? Y en Marianela, en este personaje, ¿qué otros temas podemos incluir? Recuerden que la vida de Marianela no es una vida sencilla, es una adolescente y en su familia, en su seno, en donde conviven, hay conflictos, hay un padre golpeador, y ella escapa continuamente de la casa cada vez que suceden los golpes o cada vez que sucede una situación por la cual cree que la van a golpear. Hay una madre que está presente, que sabe todo esto, pero realmente calla, no cuenta, por vergüenza, por temor, pero no lo omite. Y también tenemos un embarazo adolescente, sabemos que Marianela después termina embarazada, y Sebastián ahí también juega todo una función de que se van a un lugar para trabajar, pero después él vuelve. Bueno, ustedes verán, nosotros esperamos ahí ansiosos para poder conversarlo. Y Cecilia, en un punto también que esto es para pensar, se siente traicionada por Marianela. Pero, ¿qué siente el saber que su amiga está hospitalizada? Fíjense que la novela, a partir de la fiesta de 15, es un sinfín de acciones que se van sucediendo. Y esas acciones nos van disparando un montón de temas. Otro de los temas, para poder trabajar, que es otro de los grandes temas, es el amor. El amor está presente, tanto como el desamor, como el amor de padres, el amor de los padrastros, el amor de la amistad, el amor de hermanos, de los hermanastros, de parejas. Es el gran tema que une toda la novela. Cecilia es una niña, es una adolescente querida, amada, acompañada. Entonces ella, ese amor, es lo que la hace sentir segura de sí misma, de generar esa identidad que creó. Y esa identidad, esa seguridad que le da ese amor y ese afecto, le permite poder ir hacia atrás y saber quién es su familia biológica, poder entender su familia actual y poder seguir generando otras amistades y otras relaciones sin anclarse en esa desilusión que sintió para con Marianela y Sebastián. Por eso, ¿qué vamos a pensar y qué vamos a trabajar en el Zoom? Con las palabras de ustedes, tienen que resumir breve, tampoco 2 palabritas, pero breve, cómo el amor en la novela, o tal vez la falta de amor, entrelaza todos o la mayoría de los temas. Incluso, piénsenlo, bueno, a ver, el amor de Marianela hacia Sebastián entrelaza tal cosa y tal otra. Háganse un esquema, chicos. O partan de Cecilia, o partan desde el amor que se tuvieron los padres de Cecilia, y a partir de ahí cómo se entrelazan los otros temas. ¿Sí? Pero la clase 12 no termina acá. Tenemos otro gran tema que es la parte, digamos, de lengua, que va Silvia ahí. Bien. Recuerden que en la clase anterior trabajamos con esto de los conectores, estas palabras que servían para unir palabras o frases dentro de un texto, y que son fundamentales para poder hacer un texto que se llama cohesivo. Cohesivo quiere decir bien escrito, unido, y no como cosa suelta. Por lo tanto, ustedes primero repasen la clase anterior para recordar
qué tipo de conectores teníamos. Les dejamos en esta 3 actividades para hacer respecto de los conectores. De todo lo anterior es solamente leer e ir pensando. Por lo tanto, lo que tienen que hacer efectivamente tiene que ver con los conectores textuales. En una van a tener un fragmento de la novela para que ustedes marquen los conectores, repasen cuáles eran y márquenlos, simplemente reconocerlos. En un segundo punto tienen las acciones, tienen la serie de acciones importantes que primero hay que ordenar, cómo van ocurriendo, recordemos que una es consecuencia de la otra, y después unirlas con un conector. O sea, ustedes tienen que volver a escribir el texto unido por los conectores. Nosotros les presentamos las acciones sueltas y desordenadas. Y en el último punto, les pedimos que hagan una pequeña reflexión usando los conectores. O sea, una vez que uno los tiene en su cabeza y sabe para qué funcionan, deberíamos poder usarlos para poder escribir. Como siempre, recuerden que estamos abiertos a sus consultas por Classroom siempre. Obviamente, lleven sus materiales al Zoom. El otro día fue medio de prueba el primero, pero en este ya podemos trabajar más concretamente. Lleven las cosas que tengan para consultar, y vamos a, y tengan la novela cerca y todos los apuntes que quieran tomar, hagan esquemas, marquen frases, pongan palabras que son importantes, cosas que quieren charlar, así nos resulta productivo. Bueno, nos despedimos, les mandamos un beso grande, cuídense, y nos vemos en el Zoom, no nos dejen solas. Besito para todos. Chao.